Bien, buenas tardes con todos, ¿no? Bienvenidos a la clase de hoy, 4 de enero del 2021. Y vamos a continuar con el tema de las redes para ya completarlo. Acto seguido, luego haremos o retomaremos el tema de las hojas como tal, ¿no? Y las partes que habíamos estado revisando, inclusive los tipos de hojas. Inclusive había quedado una tarea con respecto al tema de las hojas. El cuestionario espero enviárselo hoy en la noche a más tardar, para que ustedes tengan tiempo de resolverlo y tener las respuestas. Recuerden que ya estamos a puertas del examen y antes, una semana antes del examen, tendremos la lección. Entonces, de ese cuestionario van a salir las preguntas de la lección y por supuesto saldrá el examen. Entonces, yo espero hoy, más tarde, avanzar con esto, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las redes, a mí me gustaría ya dejar claro la diferencia de las redes. Nosotros lo último que hicimos fueron redes ISA. Y las redes ISA, sabemos que en primer lugar no tienen nombre, o sea, no tienen nombre de los marcos, ¿no? Ni los nexos entre unos y otros conceptos, no tienen nombre. Tienen simplemente aclaraciones características de manera libre. No hay preposiciones entre unos y otros conceptos. A diferencia del grafo conceptual, el grafo conceptual tiene nodo de concepto y tiene relación. Ahora, noten por favor la manera de hacer el grafo conceptual. Entonces, el rectángulo tiene que ver como un nodo de concepto principal. Mucho ojo, no son nubes, no son estrellas, es un rectángulo, un cuadrado. Ese es mi concepto. Y en el grafo conceptual, sí es cierto que ejerce un tema de que el ordenamiento de las ideas de quien desarrolla esto tiene que ver o ejerce una gran influencia. Sin embargo, no hay como tal la exigencia de la jerarquización. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un grafo conceptual de... ¿Qué se me ocurre? Se me ocurre un grafo conceptual de... Veamos el tema de las partes de la planta. Entonces, yo quiero decir que el grafo conceptual vamos a abrir esto. Por favor, indiquen si ven la pizarra. Sí, se ve. Claro, ya. Entonces, mire, el grafo conceptual tiene básicamente conceptos y los nodos de relación que son las bolitas o las circunferencias. Entonces, un primer concepto debería de ser, por ejemplo, el tallo. Entonces, mi vínculo o mi nodo relacional es la palabra función. Ahora, por favor, señores, noten ustedes que yo no voy a colocar palabras
en esos lazos o en esa recta. O conectores. No quiero emplear conectores porque si no ustedes se confunden y creen que son las palabras. Por eso no quiero decir la palabra conectores. Simplemente esta es la línea que va a unir el concepto. Este es mi concepto con mi nodo relacional. Este es mi nodo de relación. Ojo, por favor, y eso yo noté cuando Sony tuvo la gentileza de mostrarme lo que él creía que era la reguiza y se hicieron correcciones. No son frases, es una palabra. Tallo, función. ¿Cuál es el otro concepto que yo debería de ahí introducir? El xilema y el floema, por ejemplo. Ya, el sostener, vamos a colocar, dice el señor Balón, correcto. Esto para mí no es sostener, para mí hay una estructura de por medio. Esta es la estructura de la planta. La ayuda estructuralmente. Y entonces, esa estructura tiene también elementos. Mire que lo estoy haciendo libremente. Lo estoy haciendo libremente. No es necesario jerarquizar en el caso del grafo conceptual. Lo que es necesario tener claro es que los rectángulos son los conceptos. Estas bolitas son el nodo de relación. Y el siguiente concepto que yo tendré que mencionar a los alumnos es la estructura. Probablemente tendré que decirles, ahí sí lo que dice el señor Balón, ¿no? El tallo ayuda a sostener o ayuda a lo que es la organización de las hojas. El tallo en su estructura tiene, por ejemplo, los meristemos apicales, tiene los meristemos laterales, tiene las células como tal de crecimiento. Todo eso me tocará explicar. Y me tocará también decir que, por ejemplo, dentro de la estructura, yo tengo dos elementos importantes, el xilema y el floema. Entonces, puedo yo colocar este nodo relacional, como también puede ser que no. Entonces, en mi estructura, debo de hablar quiero yo en mi clase hablar que hay una estructura interna y hay una estructura externa. Por favor, ¿sí está claro cómo estoy desarrollando el concepto de grafo conceptual? Disculpen la redundancia. Entonces, yo en la parte interna tendré que hablar del xilema y del floema. Por favor, todos están observando cómo se está desarrollando nuevamente. Ya vimos clase anterior, gráficos o redes semánticas tipo ISA. Ahora estoy viendo la red semántica tipo grafo conceptual.
en donde no hay jerarquización. Esto es, no quiero tampoco decir que es tan libre como la red radiante, que ese sí en realidad es la libertad del pensamiento, es una lluvia de ideas. Este grafo conceptual no, este grafo conceptual va escanalizando. Va canalizando lo que usted quiere expresarle a sus estudiantes. Entonces yo puedo tener un concepto, inclusive puedo hasta colocarle un numerito aquí arriba. Y me permito compartirles nuevamente el link conceptual, ¿no? Si ven ustedes que ahí dice concepto 1 y de ahí viene el concepto 2. Eso depende de quien esté dando la clase. Y quien está dando la clase se entiende que hace su grafo conceptual. Pero es como una forma de una guía, colocarle esos números. De manera que yo puedo empezar hablando del tallo y decirles a ustedes, bueno, vamos hoy a conversar sobre las partes de la planta y dentro de las partes de la planta vamos a hablar del tallo. Concepto número 1. El concepto número 2, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones? Ahora, si bien es cierto, este es mi concepto 2, la estructura. Este es mi concepto 2. Yo no voy a estar limitada a la explicación. En las funciones, yo puedo hablar del tema de las células del meristemo. O puedo hablar también de las células apicales. No hay problema. Pero lo que sí es cierto es que luego de que ya complete todo mi esquema mental de exhibición de conceptos y de funciones, en la estructura del tallo tendré que ir a una explicación más exhaustiva de lo que es el xilema y el floema, por ejemplo. Y entonces ahí me tocará hablar de todo lo que corresponde, por ejemplo, a las traqueidas. Tengo que hablar del tema de cómo son las traqueidas, cómo son también los canales de retención o la concavidad de los canales por donde se traslada el agua. ¿Cuál es la diferencia entre el xilema y el floema? Del tubo de cribado, todo eso tendría yo que empezar a hablar. Como estructura interna. Y como estructura externa puedo yo expresar lo que menciona Carlos, ¿no? Carlos Balón. Decir que le ayuda al ordenamiento de las ramas, que ahí yo puedo encontrar las yemas, ahí puedo encontrar también los entrenudos, puedo yo ir todo eso conversando. Entonces, ese es un grafo conceptual. No estoy colocando, por favor, entre las líneas que unen No estoy colocando entre las líneas que unen el concepto 1 con el concepto 2 y la relación, no estoy colocando palabras. No hay palabras, no hay proposiciones, no existe. Ustedes son los que van a ir mentalmente dando la explicación a ese grafo conceptual que han presentado. Y claro, van en este tipo de grafo conceptual a colocar un ordenamiento, pero es un ordenamiento más de tipo visual.
A diferencia del jerárquico, ya vamos a hacer también el jerárquico. Ojalá de hecho que alcancemos. Entonces, aquí no hay, por favor, preposiciones. No hay. No hay. Esto está vacío. Si a ustedes se les ocurre poner aquí preposiciones, ya eso no es el grafo conceptual. Ya ese es otra cosa. Ya no es ni grafo conceptual, ni tampoco es reguisa. Cada uno tiene sus diferencias, por favor, y es importante recordarlas. Por ejemplo, en la reguisa, igualito. En la reguisa no hay nodos de relación. En la reguisa no existe un concepto encerrado en un rectángulo, no existe. La reguisa solo se representa con círculos, con bolitas, óvalos. Igual están unidos, pero sin ningún tipo de proposición. El grafo conceptual es diferente. El grafo conceptual sí coloca un nodo de relación y lo encierra en un círculo, en un óvalo. Ese es mi grafo conceptual. Mi grafo conceptual sí me explicita concepto 1, concepto 2. Acá puedo colocar. Ahora, hay una pregunta interesante que nadie me la ha hecho, inclusive ni siquiera el señor Balón. ¿Y qué pasa con estos dos conceptos? Bueno, el orden es para mí, que estoy dando la clase. Entonces, como maestro, yo puedo hablar de esta estructura externa y puedo irme a la interna. Y si es mi deseo entrar al siglema y al floema, bueno, ellos son el concepto 3 y el floema el concepto 4. Por favor, ¿está claro? Sí, sí me explico. Sí, Miss. Sí está claro unos y otras. Yo voy a dejar tareas de estos grafos y los voy a dejar para después del primer parcial. Pero quiero, por favor, claramente que ustedes desarrollen un grafo conceptual, que desarrollen una red ISA con los animales mismos. Y desarrollen también lo que es más fácil, ¿no? Una lluvia radiante de ideas. Una lluvia radiante, vamos a hacer con este mismo tema del tallo, ya que estoy hablando del tema del tallo. Preguntas, por favor, y me indican si es que puedo yo borrar la pizarra. Miss, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, dice dice uno como concepto se lo tiene al tallo, ya. Y en la función, allí no iría nada o directamente de función establecemos el concepto 2 que vendría a ser la estructura que va entre aristas interna y externa. Ya. Así, en función no iría nada, no se pondría nada. Nada. ¿Por qué nada? ¿Qué es función? ¿Qué es función? La relación. Es una relación. Es la relación. Nada más. Ah, ya, Miss Liz. No, O sea, es muy concreto. es una cuestión más concreta y además esto de aquí es un nodo relacional. Yo le he colocado la palabra relación, pero de hecho, cuando ya esto esté terminado, no tiene por qué decir nada aquí. Esto va vacío. Esto va así. Simplemente diré, yo sé que este es un nodo de relación. Y Uso como guía mismo. claro, nada más. Nada más, sí, como guía. Nada más. Pero aquí no va nada. Aquí va lo que yo estimo que el concepto 1 se une con el concepto 2. Lo que relaciona los conceptos. Nada más. Yo no voy a colocar números acá porque son nodos relacionales. Nada más. Pero el concepto sí puedo yo colocarle un numerito y ponerle concepto 1, concepto 2, concepto 3, concepto 4. Porque con eso yo ordeno, como quien dice, mi verbo, qué es lo que voy a conversar con mis estudiantes, qué es lo que voy a exponerle a ellos.
Ya, Miss, ya le comprendí. Muchas gracias. Ya, entonces, por favor, dígame si puedo o no borrar la pizarra. Para que ustedes vean el radiante, que yo le llamaría, esa es una red semántica la más desordenada. Sí, Miss, ya puede borrar. Ah, el resto no me ha dicho nada, si se puede o no se puede borrar. A ver, Janina Carpio, ¿se puede borrar la pizarra? ¿Sí anotó? Sí, sí anoté. Ya, mañana, por favor, háganse un grafo conceptual libremente, igual que la otra, igual que la vez anterior. Lo exhibimos todo rápidamente para ver qué errores cometen cuando desarrollan estos grafos conceptuales. Van a hacer el grafo conceptual y van a hacer, van a hacer un radiante también ya. El radiante es regalado, esa red semántica. De cualquier tema, Miss. Cualquier tema, así es. Ah, pero ¿cuántos conceptos mínimo? Quiero que relacionen unos 6 conceptos. Quiero que relacionen 6 conceptos. A ver, entonces vamos viendo la red semántica, el de pensamiento radiante. Red pensamiento radiante. Ahora, no es recomendable también al de pensamiento radiante cargarlo de palabras conectoras. Pueden hacerlo, pero no lo recarguen. Esa no es la finalidad de hacer una red. Por ejemplo, recuerdo tanto que Sony colocaba en un cuadro más de 5 palabras. Eso no es correcto. Es solo una palabra, un concepto, y pare de contar. Entonces, yo puedo, en el pensamiento radiante, ahí trabajo con una idea central. En este caso, mi idea central va a ser el tallo. Nuevamente. Y él sí va encerrado en un rectángulo o un cuadrado, porque es la idea principal que voy a analizar. Entonces, como es pensamiento radiante, ahí puedo lanzar todas las líneas de las formas que quiera. Y se me viene a la mente que el tallo, por ejemplo, sostiene a las ramas. Entonces, ahí va como una curva. Sostén de ramas. Puedo yo hacerlo así. ¿Qué más se me viene a la mente? El tallo tiene yemas. El tallo tiene entrenudos. El tallo tiene epidermis. El tallo tiene haz vascular. Y se me ocurre además decir que en el haz vascular encuentro el xilema y el floema.
Se me ocurre que el tallo puede engrosar con el tiempo o es la edad del árbol. Se me ocurre que el tallo además sostiene los frutos. Se me viene a la mente también que el tallo tiene células de meristemo. Se me ocurre que el tallo tiene también células especializadas para funciones especiales. Células de función. ¿Y qué más se me ocurre? Que el tallo Transporta minerales, Miss. ya está acá en haz vascular. Ahí tengo que hablar. Acá, ya, vamos a ponerle lo que dice Sony. Al haz vascular. Ahora, Sony, ¿quién sabemos que transporta los minerales? ¿El xilema o el floema? ¿Cuál era? Silencio. A ver, el resto de las personas, ¿qué opinan? ¿Quién transporta los minerales que dice Sony? ¿Xilema o floema? Yo opino que es el floema. ¿Qué dice Xiomara? Los minerales que habla Sony son los aminoácidos, por si acaso, sino que a Sony se le escapa a veces ciertas cosas. ¿Quién transporta los aminoácidos? No son los dos. ¿Quién transporta los aminoácidos? A ver, ¿qué nos puede decir Héctor Cauja? No dice nada. Bueno, No, es que estoy en la duda, no sé cuál de los dos. pregunta, mis disculpe. A ver, El floema. ¿qué más? ¿Quién más? A ver, escuchemos a Carlos Macías. ¿Quién transporta los aminoácidos? ¿Xilema o floema? Daira también puede saber. Daira, ¿qué transporta el aminoácido? Yo también digo que el floema. El floema, Miss. Ya, entonces, El floema. Lo que dice Sony, vamos añadiéndolo en esa línea. El tallo avascular. Ahora, no porque es pensamiento radiante, significa que no tiene... No porque es pensamiento radiante, también voy a poner las cosas a la buena de Dios, no. Hay que conservar cierta coherencia. Es un pensamiento radiante porque como ustedes ven, no hay un orden. No se trata de que yo empiezo con el concepto 1, de ahí voy al concepto 2, de ahí voy al concepto... No. Es una lluvia de ideas expresada como una red, pero tiene que guardar coherencia con el concepto. Entonces, correcto, quiero referirme al aminoácido. Entonces, después del floema, aquí coloco otro rayito, aminoácido. ¿Por qué coloco otro rayito? Porque yo tengo que, aquí en las vasculares, explicarle a las personas que hay transporte de agua, hay transporte de azúcares, hay transporte de aminoácidos, pero el xilema no es igual que el floema y hay cierta diferencia tanto en sus estructuras. Por ejemplo, ahí me toca hablar nuevamente de los tubos cribados, tendré que hablar de las traqueidas,
tendré que hablar de las formas. Entonces, es el pensamiento radiante, es todo lo que se viene a mi mente, pero conservando la coherencia de las ideas. Entonces, noten que tampoco hay palabras, no hay conectores en esos rayos. No hay conectores. Puedo hacer líneas, puedo hacer ahí sí rayitas. Lo que nuevamente tengo que respetar es mi concepto central y el resto de ideas o de conceptos que se me vienen a la mente, ¿no? Tengo que desarrollarlos. No hay un ordenamiento formal, esa es la palabra. No hay un ordenamiento formal. Dime, Carlos, te escuchamos. Entonces ahí en el xilema tiene que poner una rayita más y ahí le pone que el xilema transporta agua y sales minerales. Correcto, también, eso puedo también hacer. O sea, ya no lo hago porque la pizarra ya ha quedado un poco corta, pero hay que irlo abriendo. La idea final de esto es que esto se llama pensamiento radiante. Muy diferente al grafo conceptual que hicimos hace unos minutos. Totalmente diferente. Y totalmente diferente a la red ISA que hicimos antes de irnos de fin de año. Totalmente diferente. No podemos confundir, son tipos de redes semánticas. Justo yo tenía una discusión importante con una de mis asociadas en estas fiestas por el tema del aprendizaje. Y yo quiero recordarles lo siguiente. Estamos hablando sobre el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo tiene un nivel adicional al aprendizaje, por ejemplo, memorístico. Porque el aprendizaje significativo lo que hace es que al estudiante le añade ese valor para que pueda recordar el concepto no de manera memorística, sino hacerlo lo que le llaman parte de su vida. Entonces, para que alguien recuerde una idea o un concepto, el maestro tiene que buscar diferentes herramientas. Y las herramientas van de acuerdo o van acorde a la estrategia que se usa. Siempre tiene que haber una aplicación de lo que está aprendiendo para la vida diaria, para que cobre sentido. Bueno, sí y no. Por ejemplo, ustedes probablemente recordarán esta clase porque ustedes van a trabajar su concepto. Van a trabajarlo. Y al momento de trabajarlo, ustedes van a cometer un error. Y como lo vamos a exhibir acá en la clase, ustedes dirán, ah, no, pero yo me acuerdo que hice esto. Puede ser que lo usen, como puede ser que no, pero se acordarán de la actividad como tal. Se acordarán de la experiencia que tuvieron al presentar su red o su red de pensamiento radiante. De eso se van a acordar. Y al momento en que se acuerden, ese recuerdo lo hace significativo. Esto es lo que quería yo compartirles. Esto. Por favor, ¿todos logran visualizar el cuadro de las estrategias de aprendizaje? Por favor, todos. Sí, Miss, sí. Sí. Correcto. Entonces, este cuadro para mí es importantísimo porque me define, por ejemplo, el aprendizaje memorístico, que es el básico. La estrategia es la recirculación de la información. ¿Y cómo yo puedo tener un aprendizaje memorístico?
mi habilidad o mi técnica es el subrayado, la copia, el resumen. Yo ahí estoy apuntando al aprendizaje memorístico. Pero si yo quiero apuntar al aprendizaje significativo, yo ya debo de entrar a niveles más complejos. ¿Cuáles son esos niveles más complejos? Por ejemplo, y si ustedes ven en la última columna, la elaboración conceptual, los resúmenes, ahí vienen las redes semánticas, porque ya la complejidad aumenta de nivel. Ya no solo estoy elaborando en el estudiante el recuerdo del concepto, sino que ahora él va a organizar su concepto, su idea. Y al momento de organizarlo, yo uso las redes semánticas, uso el mapa conceptual, uso los diagramas de pensamiento radiante. Este es un diagrama de pensamiento radiante. Ahí yo con estas técnicas lo hago al aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque he provocado en el estudiante o lo he forzado a subir de nivel o a subir en su categoría de pensamiento. Le he mostrado los conceptos, sí, probablemente los ha memorizado, probablemente los recuerda, pero requiero que ese concepto se haga significativo y lo recuerde de por vida. Entonces, para que lo recuerde de por vida, empleo yo otras técnicas. Ahí viene este conjunto de redes que les estoy mostrando o que estamos trabajando, ¿no? Preguntas, por favor. Preguntas, señores. Hasta ahí todo claro, mío. Está todo claro. Entonces yo, el día de mañana, porque ya estamos sobre las 8, yo el día de mañana quiero que por favor cada uno haga por separado su red de pensamiento radiante y haga su grafo conceptual. Los dos quiero verlos. Y así como me los mostraba Jocelyn, háganlo en una hoja en blanco, eso sí, bien marcado, bien acentuado las letras para que lo puedan mostrar en pantalla y poder ir cogiéndole fallas en su estructura. No, ya con esto ustedes tienen claro que no todas las redes tienen la misma forma de estructura. Entonces, ustedes tienen que desarrollarlas con propiedad. Si voy a hacer, no voy a ahondar yo con el subrayado, ni tampoco con el destacado, ni tampoco con el resumen, porque ya son cosas que ustedes lo manejan más que a la perfección. Peor con la copia. Yo no voy a insistir en las técnicas del aprendizaje memorístico. Pero sí vale la pena las técnicas del aprendizaje significativo y vale la pena este conjunto de redes que estamos trabajando. Bien. Miss, A ver, te escucho, Daira. no sé si lo escuché, pero ¿de qué tema es o es un tema libre? Son temas libres, pero lo que necesito para mañana son las dos redes. La de pensamiento radiante y necesito la de grafo conceptual. Grafo conceptual. Correcto. Ah, ya, ok. Ya, gracias. Y necesito, por ejemplo, el pensamiento radiante, ese lo requiero con no menos de 10 conceptos, 12 conceptos. No menos de eso. No me van a... Este que se está proyectando, los 12 circulitos como los óvalos. Correcto. No me 12 dijo. No me van a traer una red radiante pelada, solamente con cuatro conceptitos por ahí, triste. No, quiero una red radiante con 12 conceptos.
Y necesito un grafo conceptual con 6 conceptos, no menos de 6 conceptos. Recuerde que entre concepto 1 y concepto 2 va su nodo de relación. Por favor, está claro, ¿sí me explico lo que mañana vamos a mostrar? Y mi, Ya, la conexión está terminando con 21 participantes, que son Adriana Vera, Carlos Balón, Carlos Macías, Daira Castillo, Dara Peñafiel, Omar Desiderio, Yanina Carpio, Héctor Cauja, Jonathan Flores, José Bajaña, Jocelyn Chiriboga, Julio César San Lucas, Mayra Romero, Michelle Mila, Vania Ronquillo, Sonia Rapp, ¿dónde está? Sonia Rapp, Vanessa Espinosa, Douglas Varas, Xiomara Figueroa, Zulay Alejandro. Por favor, a Don Omar y Julio César, yo les voy a cursar ya hoy en la noche los cuestionarios para que circulen a todo el personal de la clase. Ok, Miss, listo. Entonces, por favor, Julio César, también por todos los medios de comunicación. Tienen que empezarlos a resolver, no me pidan respuestas. Por eso los estoy enviando ahora con la finalidad de que recuerden que tenemos una lección la semana antes del examen. El examen está programado, me dicen, para el 19. Entonces, la semana del 13, 14, tendremos de seguro la lección. ¿Eso qué significa? Dentro de 10 días, 9 días. Así que, por favor, pónganse a trabajar. Bien, por favor, los que tengan cómo prender la pantalla o la cámara, préndanla para hacer la foto del curso. Ah, sí, muchas gracias, Vanessa. Bien, muchísimas gracias por su atención y nos vemos Dios mediante mañana. Que estén bien, por favor, pónganse a trabajar. Gracias. Mañana, gracias.